Capítulo 231. Tuvo la sensación de que si Hisakan le daba otra lección a los malos, podría erradicar el mal en el mundo, pero no hizo más preguntas porque parecía que Hisakan no quería dar más detalles y a pesar de que esto no le agradaba no tenía tanta curiosidad como para atreverse a preguntar. Se trataba del rey de Kurkan y seguramente habría muchas cosas que no podría explicarle a Lia. Hisakan le preguntó mordiéndole la nariz. ¿Qué te parece si nos bañamos juntos? Tu esposo ha estado trabajando duro. Lia se sobresaltó haciendo una mueca debido al picor que le ocasionó su mordida. Bañarnos, ya se sentía avergonzada con solo imaginarse entrando en una bañera con sus cuerpos desnudos. Lia dijo una excusa desviando la mirada. Pero el agua caliente. No tienes que preocuparte por eso. Hisakan sostuvo a Lia en brazos, luego se dirigió al cuarto de baño. Ella se preguntó cómo se bañarían sin el agua, pero su preocupación fue innecesaria pues cuando él abrió la puerta del cuarto de baño, el aire estaba lleno de vapor e Hisakan dijo mientras se dirigía a la bañera de mármol. Mura hizo un buen trabajo. Parecía que el agua había sido preparada previamente. Debido a eso ambos podrían bañarse juntos. A Lia le preocupaba entrar desnuda en la pequeña bañera de mármol pero inesperadamente no tuvo que hacerlo. Hisakan sentó a Lia en el borde de la bañera sin quitarle el camisón. Solo sus pies estaban sumergidos en el agua tibia y disfrutó de la sensación que le transmitía el agua tibia que le llegaba hasta las pantorrillas. Mientras Lia estaba sentada tranquilamente remojando sus pies, Hisakan comenzó a quitarse la ropa a un lado de la bañera. No esperaba que mostrara su cuerpo sin vacilar y no sabía dónde poner los ojos mientras el hombre se desnudaba. Finalmente Hisakan reveló todo su cuerpo desnudo. Su esculpido cuerpo estaba en perfecto equilibrio, sus músculos bien definidos tenían las medidas perfectas. Lia hizo contacto visual con Hisakan que con una leve sonrisa se sumergió en la bañera. El agua subió de inmediato cuando el cuerpo grande del hombre entró en la bañera pero como la bañera era pequeña para su tamaño, Hisakan tuvo que doblar las rodillas, se echó el cabello mojado hacia atrás con las manos y al remover las hebras de cabello su frente quedó al descubierto. Hisakan, que apoyó sus brazos en el borde de la bañera, preguntó. Acabo de mojarme completamente, todavía huelo a sangre. Lia negó con la cabeza. Cuando añadió que últimamente había estado sensible, no dijo nada pero entrecerró los ojos. El vapor empañaba el cuarto de baño y Lia comenzó a sudar, así que se limpió la frente con el dorso de la mano. Sus ojos dorados se posaron durante un tiempo en sus mejillas sonrojadas, luego en su fino camisón que estaba adherido a su cuerpo por el agua y Lia reconoció tardíamente que estaba vestida de forma indecente. El camisón se adhería a su cuerpo por el húmedo vapor y revelaba su forma debido a la fina tela. Ya le había mostrado su cuerpo desnudo a este hombre, pero todavía se sentía avergonzada. Los caballeros y las damas de compañía, Lia se sobresaltó cuando iba a hacer una pregunta para desviar la atención. Hisakan había colocado los pies de ella encima de los suyos y aunque no fuera nada de otro mundo, estaba tan nerviosa que se sobresaltó más de lo normal. Hisakan se rió levemente mientras ella encogía los dedos de los pies avergonzada. Están en otro lugar por ahora, pronto los enviaremos de vuelta al Palacio Real. La sensación de sus pies tocándose en el agua le hacía cosquillas y de repente, sentía mucho calor. Lia se mordió el labio inferior e Hisakan, que había estado jugando con sus pies, extendió la mano para agarrar uno de los pies de Lia. Entonces le besó el dorso del pie. Regresemos al desierto, Lia. El hombre parecía feliz. Lia lo miró conteniendo la respiración. Salgamos tan pronto como amanezca, dijo sonriendo como un niño. ¿Te gustó mucho el desierto cuando lo viste por primera vez? Lia recordó las hermosas arenas doradas que se extendían como un mar y se preguntaba si sería tan hermoso como lo había soñado. Quería sentir la suave arena con sus pies descalzos. Pero por otra parte, había algo que inquietaba su mente. Lia le preguntó retirando suavemente su pie de la mano de Hisakan. ¿Por qué no me llevaste contigo desde el principio? Desde hace tiempo tenía curiosidad por esto. Si realmente fuera su esposa, debería haberla tomado en cuanto se encontraron. Hisakan sonrió amargamente ante la pregunta de Lia. Capítulo 232. Porque estás bajo hechizos para que me olvidaras y para que olvidaras todo lo demás. Habló tranquilamente pero al igual que el olor a sangre que impregnó su cuerpo después de darle una lección a los malos, no pudo ocultar su aflicción en la voz. Hisakan estaba fingiendo lo contrario. Pero eso no importa ahora. Debido a las difíciles circunstancias, la mejor opción parecía que ella permaneciera en Estia para que recuperara los recuerdos. Por lo tanto, Hisakan planeaba esperar. Si se la llevaba antes de que ella recuperara los recuerdos existía la posibilidad de que nunca lo hiciera, pero ahora Hisakan estaba dispuesto a asumir ese riesgo. Lia recordó las palabras de Hisakan cuando le dijo que no le importaba si ella amaba a otra persona, que incluso así podían huir juntos. No entendía por qué este hombre la trataba con tanta devoción y se preguntaba si realmente se casó con él en el tiempo que no podía recordar. Recuerdos. Mientras reflexionaba, Lia recordó a la baronesa Zinael llorando tristemente. Su vestimenta estaba pulcra, pero los extremos de las mangas estaban desgastados. También estaba pasada de moda. Evidentemente ella no se encontraba en una situación económicamente próspera, pero a pesar de que seguramente necesitaba el dinero, la baronesa Zinael no dudó en rechazar la recompensa ofrecida por Hisakan. Ella sabía lo difícil que resultaba rechazar dinero. Parecía que la baronesa Zinael realmente la apreciaba y deberían haber pasado mucho tiempo juntas para que existiera ese tipo de vínculo, pero Lia había olvidado esos momentos y ahora existía la posibilidad de perderlos por el resto de su vida. Ella no estaba segura de que estuviera bien. Sin embargo, amaba tanto a Hisakan que incluso estaba dispuesta a huir, renunciado a su título de princesa. Definitivamente estaba loca por él. No obstante, no entendía por qué no podía olvidarse de Blaine. Pensamientos sobre él seguían apareciendo obstinadamente en su mente, como si estuviera atada con una cadena y no pudiera desprenderse de Blaine.
Su expresión se volvió sombría y se cubrió el rostro fingiendo que se secaba el sudor. Esperaba que Hisakan no se diera cuenta de que estaba pensando en Blaine. Lia, pero Hisakan era muy perspicaz, jaló a Lia suspirando ligeramente. Su cuerpo se hundió en el agua tibia. Su cabello plateado flotaba esparcido en la superficie. Está bien. Hisakan sentó a Lia sobre su muslo y le acarició la mejilla con su cálida mano. No me importa lo que estás pensando. Entonces Lia tomó la iniciativa de besarlo y pronto despegó los labios para susurrarle al hombre que debería saberlo todo. Quiero olvidar. Apoyándose en él, volvió a susurrar. Es muy estresante. Sus palabras fueron interrumpidas por Hisakan, que la besó profundamente, introduciendo su lengua en su boca. Su aliento caliente se mezcló con el vapor en el cuarto del baño. Hisakan. Lia se aferró a Hisakan como si fuera su refugio y pegados piel con piel pudo olvidar a Blaine por un tiempo. Pero ella sabía mejor que nadie que esto solo representaba una solución temporal. Al día siguiente Lia abrió los ojos en cuanto salió el sol, pero no fue por la expectativa de que finalmente se marcharía. Se despertó de su sueño debido a un fuerte dolor de cabeza. Cuando se levantó con las manos agarrando su cabeza, vio a Hisakan con los brazos cruzados en la puerta. Un gran trozo de tela le rodeaba la cintura, teniendo al descubierto la parte superior de su cuerpo. Al otro lado de la puerta abierta estaba Avan con una expresión rígida en su rostro. El rey de este ha venido con caballeros. Lia trató de fingir que no le preocupaba, pero no pudo. Su cuerpo reaccionó por reflejo ignorando su voluntad y su corazón comenzó a latir rápidamente. Viejos recuerdos pasaron por su mente. La razón le presentaba argumentos para demostrarle que la persona que realmente amaba era Blaine. El dolor de cabeza se agravó en cuanto lo negó y Lia reprimió un gemido de dolor. Fue entonces cuando un tenue olor a quemado llegó a su nariz. ¿De dónde proviene este olor? Desconcertada, Lia escuchó las siguientes palabras del molesto Avan. Ha provocado un incendio en el huerto. Capítulo 233. No creía que Blaine la dejaría libre fácilmente. Sabía que él haría cualquier cosa, pero no esperaba que utilizara métodos tan extremos. Lia todavía estaba en el huerto y Blaine ocasionó un incendio sabiendo que Lia estaría involucrada. Hisakan chasqueó la lengua. Esto es bastante irritante. Miró hacia atrás, se acercó a la aturdida Lia y la besó en la frente con naturalidad. Te has despertado. No había ningún indicio de urgencia en sus amables palabras. Lia asintió aturdida. Mura asomó la cabeza desde atrás de Avan y sonrió cuando sus ojos se encontraron con los de Lia. Ella también parecía muy tranquila. No es nada grave, así que no tienes que preocuparte. Hisakan añadió tranquilamente que se resolvería pronto, que ella solo tenía que esperar acompañada de Mura y se marchó con Avan luego de ponerse su túnica. Finalmente Mura ayudó a Lia a cambiarse la ropa rápidamente. El aire no es bueno aquí, mejor esperemos a Hisakan en otro lugar. Le dio un paño húmedo para que se cubriera la nariz, pero Lia, que siguió a Mura, se detuvo repentinamente. Lia estaba mirando a través de la ventana del pasillo. A los caballeros se estaban acercando y los Kurkan que se reunían tranquilamente frente a la casa. El humo oscuro proveniente de los melocotoneros en llamas invadía el cielo. Las llamas se esparcían en todas direcciones debido al viento y el fuego no tardaría en rodearlos. Tenían que salir de este lugar lo antes posible, pero solo Lia estaba ansiosa. Nadie parecía querer escapar del fuego y cuando observó a Hisakan posicionarse frente a los Kurkan con Avan y Genin, supo que no podía escapar de esta manera. Lia se dio la vuelta sin dudarlo. Mura dudó un momento, pero al final siguió a Lia sin detenerla. Ella murmuró para sí misma. Bueno, es comprensible que no pueda escapar sola con su compañero en el fuego. Bajaron las escaleras rápidamente. Cuando llegaron al frente de la casa, ambos bandos estaban en formación de batalla. Los caballeros de Estia, cubiertos con armaduras plateadas, estaban alineados ordenadamente. No había miedo en las miradas de los caballeros a pesar de que prácticamente estaban saltando a las llamas. Siendo precisos, no había ninguna expresión en su rostro. Sus ojos desenfocados parecían a los de un muñeco que obedecería cualquier cosa que su amo le ordenara. Blaine estaba sentado en su caballo blanco con un arco en la espalda y una larga espada en la mano, observando el huerto de melocotones con una mirada inexpresiva. Las hojas verdes junto a los frutos inmaduros que quedaban atrapados en el fuego se convertían en un montón de cenizas. Los árboles carbonizados por las llamas se desplomaban. La caótica escena parecía anunciar el final de algo. Había provocado el fuego él mismo aun cuando había encerrado a Lia en el huerto de melocotones. La mirada de Blaine, que estaba fija en los árboles de melocotones en llamas, se dirigió lentamente hacia adelante. Los Kurkan estaban preparados para la batalla y sus brillantes ojos reflejaban el fuego. Sus pupilas estaban dilatadas. No había tensión en sus ojos, más bien estaban llenos de expectación. Una vez hubiera una excusa adecuada, los Kurkan se precipitarían inmediatamente hacia los caballeros de Estia. Fue Hisakan quien habló primero en una situación que daba la impresión que cualquier palabra ocasionaría una confrontación. Preguntó inclinando su cabeza hacia un lado. Considerando la forma en que has venido, parece que te gustó el regalo de anoche. Los ojos de Blaine se entrecerraron. Miró fijamente a Hisakan durante un momento, luego dirigió su mirada detrás de él. Lia, que estaba parada frente a la puerta de la casa, hizo contacto visual con Blaine. Ella se mordió el labio inferior. El dolor de cabeza que tenía desde que se despertó se agravó aún más. Ahora incluso le resultaba difícil mantenerse de pie. Se apoyó en Mura, que estaba a su lado. Cuando miró hacia atrás, Hisakan se dio cuenta de que Lia se había puesto pálida y volvió a mirar hacia adelante frunciendo el ceño. Blaine gritó con fuerza. ¿Cómo puede desear a la princesa un humilde bárbaro como tú? Eso no debería preocuparte tanto, porque tú tampoco serías noble. Hisakan dijo tocándose la barbilla. No tienes en tus venas la humilde sangre de los gitanos. El rostro de Blaine se estremeció brevemente e Hisakan sonrió mientras miraba sus ojos que se habían enrojecido debido a la ira.
Atrévete, esta vez te arrancaré la cabeza. Cállate. Después de gritar, Blaine hizo una seña hacia los caballeros quienes sacaron a rastras a 2 hombres atados, el conde Baltain y el ministro de Finanzas Laurent. Princesa, ellos gritaron cuando vieron a Lia. Blaine levantó su espada, pronto la cuchilla de su espada atravesó el muslo del conde Baltain. Capítulo 234. El conde Baltain se desplomó en el suelo y la sangre roja se extendió lentamente por el suelo. Lia observó todo conteniendo la respiración. Uno por uno a partir de ahora, Lia. Primero el conde Baltain, después el ministro de Finanzas Laurent, luego los caballeros. Blaine sonrió cruelmente. Al final me suicidaré. Parecía que no estaba acuerdo. Blaine le mostró a la pálida Lia su espada ensangrentada. Gritó frenéticamente. Me suicidaré, Lia. El hombre que amas morirá. En ese momento, un fuerte traqueteo resonó en sus oídos y el ruidoso sonido de las cadenas fue seguido por un dolor de cabeza desgarrador. Se tapó los oídos con las manos mientras sacudía la cabeza. De repente, alguien sostuvo a Lia. Ella levantó los párpados lentamente. Lágrimas brotaron de sus ojos a causa del insoportable dolor de cabeza. Mientras miraba los ojos dorados sentía las lágrimas deslizándose por sus mejillas. Isakan hizo una pregunta después de abrir lentamente sus labios. Si me voy de Estia, no recuperaré mis recuerdos, ¿verdad? Isakan se mantuvo en silencio, sus ojos dorados se oscurecieron. Sintió su corazón apretado viéndolo. Después de mirarlo fijamente a los ojos durante un tiempo, miró las llamas ondulantes encima de su hombro. Luego observó a Blaine con su espada llena de sangre, señalando a los aterrorizados conde Baltain y ministro de Finanzas Laurent. Ella no quería regresar a ese lugar, solo pensar en el palacio real lleno de personas que se movían como muñecos la hacía sentir sofocada y quería huir al desierto con Isakan ignorando todo. Pero si Lia huía sola, las personas que estaban en el palacio de la princesa tendrían que vivir de esta manera por el resto de sus vidas. No quería vivir preocupándose por las personas que había dejado atrás. Lia recordó la puerta cerrada, todavía no había encontrado la llave de la puerta. Si huía de esta manera, nunca podría abrirla, todo seguiría igual, ella nunca sabría lo que había detrás de la puerta cerrada. El pequeño lobo que vio en sus sueños había arriesgado su vida luchando contra las cadenas por ella, sería vergonzoso que ella huyera ahora. Lia recordó lo que le había dicho la voz más allá de la puerta cerrada. Puedo hacerlo, no, tengo que hacerlo. Se armó de valor, luego miró a Isakan. Tenía la mandíbula tensa porque estaba apretando los dientes. Ya sabía lo que Lia diría. Lia dijo lo que él no quería escuchar. No puedo irme sola. Isakan habló con voz reprimida. No, Lia. Ella había tenido una vida pacífica. Había crecido sin problemas, había conocido al amor de su vida y ahora estaban a punto de casarse. En su vida sin sobresaltos apareció este hombre como una piedra. Si no lo hubiera conocido, Lia no habría tenido una mala vida. Habría gobernado como reina de Estia, seguramente apoyando a Blaine. ¿Qué relación tuvo con este hombre? ¿Por qué se sentía tan atraída por él? Incluso no le importaba renunciar al título de princesa, a su viejo amor y a todo lo que poseía. Tú también estás en mis recuerdos olvidados. Una vez que recuperara los recuerdos, finalmente su mente confundida entre Blaine e Isakan encontraría la respuesta. Lia, que había estado apoyándose en Isakan, acomodó su postura. Le dijo mirándolo fijamente a los ojos. Regresaré a ti, así que ahora, Lia le suplicó. Déjame ir. Isakan permaneció en silencio durante mucho tiempo después de sus palabras. Finalmente abrió la boca. Siempre pones a prueba mi paciencia. Su tranquilo tono de voz no coincidía con las llamas, los caballeros con las espadas desenvainadas y el olor a sangre. Isakan acarició la cara de Lia. Las puntas de sus dedos limpiaron las lágrimas de su rostro. Nunca he sido derrotado, dijo con una voz amarga. Pero no puedo hacer nada contra tu voluntad. Resultaba extraño escuchar a este hombre diciendo la palabra derrota, probablemente se trataba de la primera vez que lo decía en su vida. Sus fríos ojos dorados la miraban fijamente. No te daré mucho tiempo. Te llevaré conmigo el día de la boda. Los ojos de Lia se agradaron. Pero Isakan no había terminado de hablar. Esta vez no será un rapto de la novia, sino que voy a recuperar a mi esposa. Su gran mano agarró la barbilla de Lia. Haciendo imposible que ella desviara la mirada, continuó hablando. Entonces será inútil que te niegues. Dijo ferozmente. No te soltaré aunque llores y ruegues, Lia. Capítulo 235. Lia miraba hacia atrás mientras se alejaba. Unos ojos dorados la observaban fijamente. Cuando llegó a donde estaba Blaine, él tiró de su muñeca sin contenerse. Puso a Lia en la parte delantera de su caballo, luego galopó hacia afuera del huerto en llamas. A pesar de la intensidad del incendio pudieron escapar porque insólitamente había zonas donde el fuego aún no había llegado. Cuando salieron del huerto de melocotones acompañados por los caballeros, encontraron un carruaje aparcado. Los asistentes que estaban esperando la ayudaron a ponerse una manta que habían preparado de antemano. Ella se subió al carruaje apretando la manta con manos temblorosas. El carruaje se puso en marcha apenas la puerta fue cerrada. Lia estaba pegada a la ventana. Las llamas se elevaban hasta el cielo, no podía apartar los ojos del huerto de melocotones, sabía que el hombre saldría ileso, pero las circunstancias seguían siendo preocupantes. A pesar de que tenía el poder suficiente para retenerla por la fuerza, la había dejado marcharse, y Isakan siempre había sido respetuoso con la voluntad de ella. Lia, que estaba pensando en Isakan, se puso rígida, apartó rápidamente la mirada de la ventana. Blaine habló después de respirar profundamente. ¿Qué te hizo la dama Mirael? Su corazón se aceleró y ella intentó fingir que estaba contenta, pero ahora estaba segura. Sentía algo completamente diferente por Isakan. Blaine le gritó a Lia, que estaba identificando sus emociones. Contesta. Si no contesto, Lia miró fijamente a Blaine. Me darás una bofetada, tú. O me vas a amenazar con quitarle la vida a alguien.
O con suicidarte. Blaine agarró a Lia por la muñeca, pero Lia lo sacudió inmediatamente. Suéltame. Blaine se quedó conmocionado. Miró su mano, luego nuevamente a Lia. Ella tenía una expresión impasible y Blaine se mordió el labio con tanta fuerza que incluso sangró un poco. Sin embargo, a Lia no le importó, ella se tapó los oídos porque no quería escuchar sus murmullos y mantuvo su mirada hacia la ventana. Se sentía horrible estando con Blaine en este espacio reducido, no podía creer que antes quisiera estar cerca de él. El carruaje se mantuvo en marcha durante mucho tiempo, de repente pudo vislumbrar el palacio real de Hestia a través de la ventana, lo había visto cientos de veces pero por alguna extraña razón le parecía completamente desconocido. El palacio real hacía tiempo que había perdido su deslumbrante belleza debido a la falta de vegetación verdosa y una atmósfera lúgubre se cernía sobre el lugar. Ahora no lo sentía acogedor a pesar de que había crecido aquí. Mirando el lugar del que quería escapar inmediatamente, Lia pensó, definitivamente regresaré con él. Avan observaba a Lia mientras se alejaba. Aunque ella decidió marcharse, miraba hacia atrás repetidamente como si sintiera apego. Los caballeros de Hestia se apresuraron a salir del huerto con el rey y la princesa, el fuego había alcanzado niveles peligrosos y los melocotoneros carbonizados se desplomaban. Quedarían atrapados entre las llamas si no se marchaban pronto, pero los Kurkan no se movieron, aún sabiendo que debían hacerlo. Estaban esperando las órdenes del rey. Avan se acercó a Isakan que seguía mirando hacia la dirección donde Lia desapareció. En lugar de decirle que tenían que irse inmediatamente, le hizo una pregunta. ¿Lo sabías? Isakan volteó su mirada lentamente, todo estaba iluminado por el fuego pero sus ojos estaban oscuros como si no reflejaran la luz. Avan preguntó nuevamente a pesar del miedo que sentía. ¿Sabías que Lia se iría? Sus labios se abrieron lentamente. ¿Por qué piensas eso? Es la única razón para mantener viva a esa gente. Isakan no respondió, simplemente sonrió amargamente. Los Kurkan habían acudido anoche con Isakan al palacio real de Hestia. Después de matar a la dama Mirael y sus caballeros, dejaron sus cabezas decapitadas en la habitación Blaine. Incluso mataron indiscriminadamente a los Tomari que se encontraban en su camino, pero no mataron a Cerdina y Blaine, los principales culpables, los mantuvo vivos por si acaso Lia quería recuperar sus recuerdos. Por supuesto, Isakan quería irse al desierto con ella, no le importaba en absoluto si Hestia fuera destruida por culpa de los hechizos, quería mantener a su compañera en el lugar más seguro posible y solo preocuparse por su bienestar. Solo pensaría en lo demás cuando Lia hubiera dado a luz exitosamente y su salud hubiera mejorado, en ese momento podría conquistar Hestia. Pero Lia decidió no huir, regresó al palacio real por su propia voluntad enfrentando de frente el problema. Se dirigió hacia el peligro con su bebé en su vientre. Capítulo 236. La respetaba tanto como la quería, y Isakan siempre ayudaría a Lia a conseguir lo que ella deseaba pero, a diferencia de su frío razonamiento, sus fervientes emociones estaban en un nivel incontrolable. ¿Qué debo hacer? Isakan se cubrió la cara con las manos y soltó un leve suspiro. Realmente estoy enfadado. Creía que incluso si Lia dijera que amaba a Blaine, no me haría su corazón pero estaba completamente equivocado. Observarla marcharse con otra persona fue más duro de lo que pensaba. Innumerables pensamientos oscuros pasaron por su mente cada vez que Lia miraba hacia atrás, atormentando a Isakan. Siento que estoy tocando fondo. Isakan murmuró con una leve sonrisa. Ella tenía razón. Isakan no podía soportar la idea de que Lia tuviera otra persona en su corazón, solo quería hacerla feliz. Esperaba que ella se divirtiera más, se riera más y que pudiera actuar siguiendo la voz de su corazón, pero ahora estaba en una situación difícil. Isakan recordó la arrogancia de su pasado, había prometido protegerla, pero la perdió tontamente frente a sus ojos. Tal vez se trataba de un castigo que estaba pagando por no haberla buscado antes y haber dejado que la maltrataran en el palacio real de Hestia durante tanto tiempo, si se hubieran encontrado nuevamente un poco antes, si se hubiera dado cuenta de sus sentimientos hacia ella desde el momento en que se conocieron. Pero no podía retroceder el tiempo, no tenía sentido mirar atrás. Por ahora necesitaban marcharse de ese lugar. Isakan se dio la vuelta hacia los Kurkan, todos esperaban en silencio su decisión. Habló tranquilamente. Regresaremos a la capital. Está bien. Genin, que respondió rápidamente, preguntó, ¿qué planeas hacer ahora? Debemos hacer lo que podamos. Les habían dado una lección, por lo que seguramente ambos estarían tranquilos por el momento. En particular, Cerdina estaría reprimida por el temor de que Isakan pusiera sus manos sobre Blaine. Esperaría hasta la boda como estaba previsto, mientras haría todo lo posible para que Lia recuperara sus recuerdos. Isakan miró el huerto de melocotones en llamas. Permití que se marchara, pero eso no significa que la he dejado sola. Cerdina caminaba inestablemente con los pies descalzos llenos de tierra, el cabello despeinado y llevando solo un fino camisón, resultaba difícil creer que fuera la reina madre. Sus magulladas mejillas estaban tan hinchadas que ni siquiera podía mover la boca cómodamente. De regreso al palacio de la reina madre, Cerdina recorrió los pasillos que olían a sangre, se producía un sonido pegajoso con cada paso que daba debido a que las plantas de sus pies estaban llenas de sangre. Se rió mientras caminaba entre los cadáveres de sus hermanos de sangre. De pronto, comenzó a sollozar moviendo sus hombros pero luego volvió a reírse como si estuviera loca. En el silencioso pasillo resonó una risa desenfrenada, sus hermanos de sangre que compartían el mismo sueño de conquistar el mundo para los gitanos fueron asesinados trágicamente por las bestias. No entendía por qué no habían funcionado sus hechizos en el rey bárbaro. Cerdina fue una hechicera que heredó el primer poder que poseía la hechicera que creó el primer Kurkan. Dicho poder representaba un símbolo para los Rom, por lo tanto, el fracaso de Cerdina equivalía al fracaso de los gitanos. Cerdina dejó de reírse mientras recordaba que sus hechizos habían sido inútiles, había un silencio espeluznante.
Murmuró para sí misma, es un mutante. La aparición de una mutación fue la causa de la caída de los Rom y ella no tenía ningún hechizo que pudiera contra un mutante. Pensaba que se había convertido en un dios, pero estaba equivocada, solo se acercó todo lo que pudo. Cerdina gritó como una loca jalándose el cabello, respiró profundamente tratando de calmar su desbordante ira. Ella necesitaba poder, un poder que pudiera incluso destruir a un mutante. Cerdina se agachó frente a un cadáver y levantó su daga con un rostro inexpresivo. Después de que la cuchilla de la daga fuera envuelta por un humo negro, ella la clavó en el pecho del cadáver, cortó hábilmente la carne para sacar el corazón y se lo comió mientras sostenía la daga ensangrentada con la otra mano. Cuando se lo terminó, se movió hacia los demás cadáveres. El sonido de la carne siendo masticada era escalofriante y humo negro salió desde sus pies, más espeso que nunca, se retorcía como si estuviera vivo. Cerdina murmuró repetidamente mientras se comía los corazones de sus hermanos de sangre. Te mataré, sonrió con sus labios llenos de sangre. Capítulo 237. Pronto el rey de Estia se casaría. Extrañamente se casaría con su hermanastra la princesa Lía, sin embargo, los nobles de Estia aceptaron el matrimonio sin ninguna objeción. Incluso los emisarios de otros países que acudieron a Estia para la celebración del matrimonio comenzaron a aceptarlo como algo natural. Cuando apenas llegaron al Palacio Real de Estia, los emisarios se veían claramente incómodos, pero cuanto más tiempo permanecieron en el Palacio Real, más natural consideraron el matrimonio incestuoso. No fueron diferentes de los nobles de Estia. ¿Por qué nadie expresa otra opinión? Una voz clara resonó en el consejo de gabinete. Lía miró seriamente a los nobles que estaban sentados como espantapájaros. Un noble viejo con una densa barba blanca habló. Es porque creo que la princesa tiene razón. Entonces otros nobles continuaron. Obedeceré la voluntad de la familia real. Por favor, no malinterprete nuestra lealtad. Lía se rió para sus adentros ante esta muestra de lealtad a la familia real. Si digo que pienso decapitarlos a todos, Lía preguntó mientras miraba fríamente a los nobles. También estarán de acuerdo. Los nobles parpadearon como si no la hubieran comprendido. Los ojos de Lía se encontraron con los del ministro de Finanzas Laurent, que también parecía desconcertado. El asiento a su lado donde siempre se sentaba el conde Baltein estaba vacío. Es suficiente, entonces declaró, con esto concluimos la reunión de hoy. Todavía quedaban varios problemas por tratar, pero de todos modos la reunión no tenía sentido, así que se levantó del asiento pensando que ella se encargaría de ellos por su cuenta. Después de la reunión, los nobles se agruparon en grupos para charlar, todas las conversaciones sobre temas casuales parecían normales, incluso estallaban en risas ocasionalmente. Lía era la única que se salía de lo habitual, si ella se doblegaba, todo fluiría como el agua, pero no pensaba rendirse. Ella apretó los labios mientras miraba a los nobles, tenía que hacer que se sintieran alienados. En parte Lía se dio cuenta de la extraña situación por la ayuda de Isakan, pero también porque antes siempre había tenido una constante sensación de alienación. Esta sensación resultaba fundamental para ser consciente de esta extraña situación, por lo que intentó provocar deliberadamente a los nobles durante la reunión, pero aparentemente no funcionó en absoluto, necesitaba un método más potente para hacerlos sentir alineados. Perdida en sus pensamientos, estaba a punto de salir de la sala de conferencias cuando alguien se interpuso en su camino. Lía se sorprendió. Byung Yeong-baek la saludó educadamente. Que la luz brille sobre Estia. Me alegro de verla, princesa. Byung Yeong-baek gobernaba en la frontera occidental, territorio limítrofe con los Kurkan, y aunque se trataba de un hombre políticamente importante, con el que siempre sería útil mantener una buena relación, a Lía no le agradaba mucho. Tenía un comportamiento espeluznante, siempre la miraba obsesivamente, incluso observaba detalladamente su cuerpo mientras conversaban, especialmente los días que Lía llevaba vestidos con sutiles escotes, la miraba descaradamente. Cuando besaba el dorso de su mano como gesto de respeto, lo hacía durante mucho tiempo. Si Lía no tuviera el estatus de una princesa, seguramente habría utilizado su poder para hacer algo malo, pero hoy no estaba actuando de esa manera, más bien parecía asustado. Extrañamente el arrogante Byung Yeong-baek daba la impresión de que estaba nervioso mientras se secaba el sudor frío de la frente con un pañuelo. Lía se quedó mirándolo fijamente. Después de dudar durante un largo tiempo, Byung Yeong-baek finalmente habló. Quizás la princesa, los bárbaros. Los ojos de Lía se agrandaron cuando mencionó a los Kurkan. Esperó el resto de sus palabras, pero Byung Yeong-baek cerró la boca. Oh, ha sido un lapsus. Por favor, olvídalo. Intentó detenerlo para que siguiera hablando, pero salió corriendo rápidamente sin guardar las apariencias. Lía, que se quedó atónita, abandonó la sala de conferencias poco después. No podía entender por qué repentinamente estaba comportándose de esa manera, pero no lo consideraba insignificante. Pensaba hacerle algunas preguntas la próxima vez. Princesa, al salir de la sala de conferencias, las damas de compañía que la estaban esperando se inclinaron y Lía se dirigió al palacio de la princesa con ella siguiéndola. Los caballeros y las damas de compañía que estaban en el huerto de melocotones habían regresado a salvo. Supo que se quedaron dormidos debido a un somnífero y que cuando se despertaron estaban atrapados en un lugar remoto. Cuando finalmente fueron liberados pudieron regresar. Sorprendentemente nadie hablaba de ello, como si no estuviera permitido hacerlo. La problemática dama Mirael había desaparecido sin dejar rastro, ni siquiera se encontraba en su lujosa mansión y extrañamente, a Blaine no le interesaba lo más mínimo la desaparición de la dama Mirael, tampoco nadie más en el Palacio Real habló de la dama Mirael. Parecía como si ella nunca hubiera existido. Capítulo 238. Eso no fue lo único extraño. Cerdina estaba demasiado tranquila, aunque normalmente llevaba una vida ruidosa. Durante el día, invitaba a las damas de la nobleza a una fiesta de té o a salir a cazar con halcones. Durante la noche, invitaba a hombres al palacio de la reina madre, pero últimamente parecía como si Cerdina estuviera muerta.
Ella permaneció encerrada en su habitación, rechazaba todas las visitas, incluyendo a Blaine. Se estaba comportando de una manera bastante inusual. Blaine también, sabía que Leah perdió su anillo de compromiso en el huerto de melocotones pero no había dicho nada al respecto. En el pasado, se habría puesto furioso pero tampoco hubieron más gritos, mucho menos bofetadas. Muchas cosas habían cambiado desde el día en que el huerto quedó hecho cenizas. Detuvo sus pasos para mirar el cielo por un momento. Hoy también estaba nublado como los últimos días, solo en la capital hacía tan mal tiempo. Isakan le había hablado de hechizos el otro día, en aquel momento no le prestó atención porque eso le parecía una tontería, pero quizás el clima también estaba siendo afectado por los hechizos. En ese caso, lógicamente los responsables serían los que más se estaban beneficiando de la situación actual, ni siquiera tuvo que pensar profundamente en ello, eran Cerdina y Blaine. El nuevo rey estaba disfrutando de un poder absoluto gracias a los obedientes nobles que parecían muñecos e incluso intentaba poseer su corazón. Había una alta probabilidad de que hubiera una existencia dentro del Palacio Real que pudiera hacer poderosos hechizos. Esa existencia estaría vinculada con ambos, el reciente aumento del número de gitanos en la capital, el hecho de que Cerdina hubiera permitido que entraran en el Palacio Real como sirvientes. Una cadena de acontecimientos pasaron por su mente cuando pensativa miró a la condesa Melissa, la dama de compañía principal que había sido una persona muy importante en su vida. El rostro de la baronesa Zinael se superpuso sobre el de la condesa Melissa, que sonreía sin emoción. La forma sincera en la que había llorado por ella. A pesar de que ahora la condesa Melissa prácticamente fuera una desconocida, ella también podría regresar a la normalidad. Al llegar al palacio de la princesa, Leah dijo a los caballeros después de cambiarse la ropa: «Hoy saldré sola, necesito un poco de aire fresco». Ella planeaba visitar a la baronesa Zinael. No lo informó de antemano para evitar que la vigilaran, conocía la ubicación de la pequeña granja y se dirigiría a ese lugar. En caso de que la baronesa Zinael no estuviera, le dejaría una carta con alguien. Leah se subió al carruaje. Los caballeros seguirían el carruaje con cierta distancia vestidos de civil, porque ella les había dicho que quería estar tranquila. Mientras se dirigían a su primer destino llegaron a las concurridas calles de la capital. De repente, el carruaje se detuvo y el cochero gritó furioso: «Apártese del camino». Ella deslizó las cortinas para mirar por la ventana. De una delgada muñeca con brazaletes coloridos colgaba una pequeña cesta de mimbre llena de rosas. Leah abrió la ventana que conectaba hacia donde estaba sentado el cochero. «Permite que se acerque un momento. Quiero comprar rosas». «Pero, ¿por qué preocuparse si los caballeros están cerca?». El cochero frunció el ceño pero obedeció las palabras de Leah, sin embargo no pudo evitar amenazar a la gitana. «Considérate afortunada, puedes acercarte al carruaje, pero no actúes imprudentemente». La anciana asintió lentamente. Leah, que abrió la ventana a un costado, le dijo: «Me gustaría comprar unas rosas». La gitana miró a Leah con los ojos entrecerrados. Ella frunció el ceño ligeramente, tuvo una sensación de déjà vu, así que le pidió que se acercara un poco más para observar su rostro detalladamente. Una voz la interrumpió mientras buscaba entre sus recuerdos. «Quiero disculparme», la mujer susurró. «El otro día vendí una poción, no sabía que la princesa se la bebería. A medida que envejezco mis ojos pueden leer el cielo». Una escena pasó por su mente. Las calles oscuras, ella escondiéndose tras la espalda de alguien y algunos gitanos mirándolos. Sufrió un agudo dolor de cabeza por lo que se mordió la lengua intentando disimular el dolor que sentía, no quería parecer débil ante una persona cuya identidad desconocía. No todos los gitanos siguen su voluntad como al principio. La gitana le tendió la cesta de rosas a Leah. «He visto el futuro y me gustaría pedirte algo». Leah solo se quedó mirando la cesta de rosas sin agarrarla. «Cuando llegue el día del juicio, ten piedad de los inocentes». Los ojos de la gitana estaban llenos de miedo. Las manos arrugadas que levantaban la cesta de mimbre temblaban levemente. «No podremos mantenernos con vida». «No sé de qué estás hablando». A pesar de la fría respuesta de Leah, la gitana habló amablemente. «Le estoy rogando a la reina Kurkan por nuestras vidas». Capítulo 239. Leah se quedó conmocionada, las palabras reina Kurkan penetraron profundamente en su mente pero habló mostrándose imperturbable. «Estás diciendo cosas sin sentido. ¿Por qué tendría que salvar tu vida?». La gitana hurgó con una mano en la cesta de rosas, había una botella de vidrio con un líquido negro en el interior que quedó visible entre los pétalos rojos. Se trataba de una poción gitana. Te ayudará a aclarar tu mente. Si tienes dudas puedes preguntarle a quienes te están cuidando para qué es esta poción. Al principio pensó que se refería a los caballeros pero era imposible que los caballeros tuvieran conocimientos sobre algo tan extraño como una poción. Leah comprendió inmediatamente lo que quería decir. «Me llevaré la cesta de rosas». Y le dio las gracias a la gitana al recibir la cesta de mimbre llena de rosas, sin embargo, Leah aclaró inmediatamente. «Pero no puedo garantizar tu vida. No tengo ese poder». La gitana sonrió levemente como si hubiera escuchado algo gracioso. «Los Kurkan seguirán los deseos de su reina». Continuó susurrando: «Por favor, siempre tenga presente este encuentro». Y se marchó después de decir esas palabras. El cochero escupió hacia la dirección donde la gitana desapareció y condujo el carruaje de nuevo. Leah deslizó las cortinas después de cerrar la ventana. Sentada en el carruaje acarició los pétalos de las rosas de la cesta de mimbre, desde que salió del huerto no veía flores frescas. De repente, ella bajó la cabeza, quería estar con Isakan. Pero ella decidió regresar al Palacio Real pese a las amargas circunstancias, por lo que al menos tenía que obtener algunos resultados. Debía hacer todo lo posible en el tiempo que le había dado, soñaba con el momento en que recuperaba todos sus recuerdos mientras seguía acariciando las rosas, entonces podría estar a su lado sin ninguna sombra que la perturbara.
Mientras estaba perdida en su imaginación, el carruaje llegó a la pequeña granja, bajó del carruaje y caminó hasta un portón cerrado con un gran candado. Cuando se asomó por encima de las vallas de madera, vio que el lugar estaba lleno de maleza. Parecía que la pequeña granja estaba abandonada. Si la baronesa Zinael se estuviera encargando de la pequeña granja, no estaría en estas condiciones. Tampoco creía que la hubiera vendido. Tendría que acudir en otro momento a la modesta mansión donde vivía la baronesa. Lia regresó al centro de la ciudad dejando atrás la pequeña granja abandonada. El siguiente destino fue una tranquila taza de té cerca del centro de la ciudad. La casa de té de 2 plantas no tenía muchos clientes. Se trataba de un buen lugar para relajarse, pero hoy no había venido para tomar té. Cuando se bajó del carruaje, los caballeros no tardaron en seguirla. Lia se dio la vuelta para decirles: espérenme afuera, además quiero que los destinos de hoy se mantengan en secreto. No podemos hacer eso, princesa. Ella se rió para sus adentros ante la preocupación de los caballeros. ¿Desde cuándo se preocupan por mi seguridad? Princesa. El hecho de que se hayan quedado dormidos en el huerto de melocotones debido a un somnífero significa que hay un infiltrado. Mis damas de compañía no podrían ser amigas de la dama Mirael. Estoy segura de que el infiltrado es uno de ustedes. Los rostros de los caballeros se volvieron rígidos. Lia terminó de hablar con calma. Recuerden que soy yo quien les ha salvado la vida. Ella entró en la casa de té dejando atrás a los caballeros. Los empleados habían visto en el pasado a la princesa varias veces, así que uno de ellos la condujo hasta una mesa en el segundo piso con normalidad. Después de hacer que el empleado se marchara, se quedó sola en el segundo piso mirando por la ventana. Personas bien vestidas caminaban por la calle. Lia, que bebía té bajo la luz del sol que entraba por la ventana, decidió comprobar quién la estaba siguiendo. Puso la taza de té en la mesa respirando con dificultad, luego gimió de dolor agarrándose el estómago. ¡Ah! Lia, un hombre apareció de las sombras de la esquina del techo, aterrizando suavemente en el suelo como un gato. Se trataba de Avan, un escolta de Isakan. Avan miraba a Lia con la cara pálida. ¿Estás bien? Traeré a Morga ahora mismo. Avan, que estaba a punto de saltar por la ventana, se detuvo conmocionado. Fue porque Lia tenía una expresión muy tranquila en su rostro. Preguntó extrañado: ¿no te duele el estómago? Lia negó con la cabeza. No le había dolido el estómago desde que regresó del huerto. Avan dijo poniéndose la mano sobre el pecho: casi se me sale el corazón. Y bajó su brazo suspirando profundamente. Lia le preguntó tranquilamente: Isakan te ha ordenado que me sigas. Oh, no te estoy siguiendo, solo te estoy escoltando para evitar que te ocurra algo. Añadió que Genin no quiso hacerlo porque le preocupaba no poder esconderse bien debido a su tamaño. Después de terminar su explicación, Avan se disculpó. Lo siento, he actuado de forma grosera al no pedirte permiso. No, me siento bastante aliviada contigo cerca. Los ojos del desanimado Avan se iluminaron. ¿De verdad? Por supuesto que sí. Capítulo 240. La cara de Avan se iluminó y Lia se rió para sus adentros porque le parecía adorable. Se sentó en la silla frente a ella diciendo que sentía que había perdido 10 años de vida. Hablemos un momento. Lia empujó hacia Avan aperitivos que ni siquiera había tocado y pronto Avan comenzó a comerlos uno por uno. Lia le hizo una pregunta. Seguro está muy enfadado, ¿verdad? No había necesidad de que mencionara a quién se refería. Avan se tragó rápidamente la galleta que estaba comiendo. No tienes que preocuparte por eso. Avan agitó la mano despreocupadamente. Los Kurkan son muy apegados a sus parejas por naturaleza. Si derramas una lágrima Isakan diría que es culpa suya. Ahora que ella pensaba en la última vez que lo había visto, no parecía que pudiera hacerlo enojar fácilmente. Avan miró fijamente a Lia, que se mantuvo en silencio, y habló nuevamente con cautela. Isakan es demasiado seguro de sí mismo. No entiendo cómo puede decir que no importa si tienes a otra persona en tu corazón. Avan añadió que eso no tenía sentido. También dijo que se sintió preocupado cuando Isakan quiso abandonar todo el plan para llevarla inmediatamente al desierto. No sé cómo explicar esto. Como tiene una fuerte personalidad, no creo que debas darle importancia a esas cosas, quiero decir, emocionalmente. Avan, que intentaba darle una buena explicación, se agarró la cabeza con las manos mientras decía que se estaba pareciendo a Genin. Finalmente se dio por vencido, así que solo expresó su conclusión. De todos modos, creo que lo mejor es dejar que las cosas fluyan por ahora. Ya veo. Lia pensativa jugueteó con la taza de té fría. Tengo que pedirte un favor. Los ojos de Avan se agrandaron. Hay un lugar que me gustaría visitar. Me preguntaba si podrías acompañarme esta noche. Cuando regresó al palacio de la princesa, Lia esperó a que la noche se hiciera más profunda. Se puso una túnica que sacó del armario, escuchó que alguien tocó en un cristal, abrió la puerta de cristal para salir afuera. Avan estaba en cuclillas sobre la barandilla del balcón y se marchó del palacio con Lia entre sus brazos. Un tiempo después llegaron a un callejón en el exterior. Se podía escuchar el ruido del mercado nocturno que estaba cerca. El callejón estaba un poco alejado de las luces del mercado, así que estaba oscuro. Según sus recursos, se trataba del callejón donde había conocido a la gitana. A pesar de que le describió vagamente el lugar a Avan porque no sabía dónde estaba, él pudo entenderla perfectamente. Lia miró lentamente alrededor del callejón. En el pasado se había escondido detrás de alguien en este lugar. Ella pensaba que sería capaz de recordar más cosas si venía personalmente, pero ningún recuerdo en particular apareció en su mente. Sin embargo, Lia no estaba decepcionada. Tenía previsto visitar los otros lugares en los que había experimentado una sensación de déjà vu. Ahora planeaba visitar la vieja posada donde había cenado acompañada de Isakan. Lia dudó de sus ojos cuando divisó a una persona caminando a la distancia. No se podía distinguir claramente su rostro debido a la oscuridad, pero estaba segura de su identidad por la forma de su cuerpo.
Era Byung Yeon-baek. Miró rápidamente a su alrededor antes de meterse a otro callejón. No podía entender qué hacía sin escoltas en un callejón tan apartado y se preguntó si debían seguirlo, pero Avan le hizo una sugerencia con cautela. ¿Por qué no vamos a otro lugar? Estaba inquieto, parecía que sabía algo. Cuando Lia se quedó mirándolo fijamente, Avan se puso aún más inquieto. Justo cuando le iba a preguntar si sabía algo, Byung Yeon-baek salió corriendo repentinamente mientras gritaba. Poco después salieron gitanos manchados de sangre. Los gitanos corrían por sus vidas aterrorizados, pero no llegaron muy lejos. Entre la oscuridad aparecieron figuras ágilmente. En el momento en que alcanzaron a los gitanos, Avan tiró rápidamente de Lia hacia atrás de una pared del callejón y se apresuró a cubrirle los ojos. El espantoso sonido de huesos rompiéndose se extendió y fue seguido de horribles gritos. Podía percibir el olor a sangre y cuando el sonido cesó, Lia quitó la mano de Avan que le cubría los ojos y se asomó ligeramente permaneciendo escondida detrás de la pared. Los Kurpan que estaban alrededor de los cadáveres fueron los primeros en llamar su atención. Entonces observó a un hombre que salía de la oscuridad del callejón. El hombre se acercaba lentamente a Byung Yeon-baek con sangre goteando de sus manos. Sus fríos ojos dorados se veían aterradores y aunque no tenía la intención de hacerle ningún daño a ella, solo mirarlo la hacía estremecer. Byung Yeon-baek, que estaba cubierto de sangre, suplicó por su vida. Por favor, solo permíteme vivir. El hombre miraba a Byung Yeon-baek con un puro en la boca y después de observarlo en silencio durante un momento exhaló una bocanada de humo. ¿Por qué acudiste a los gitanos? Inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado. No lo hiciste porque querías morir pronto. Oh, no, de ninguna manera, Isakan, Byung Yeon-baek gritó. Quería asegurarme de que realmente no estuviera bajo ningún hechizo.